Muy buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 16. Esta es la segunda enseñanza de la serie que acabamos de iniciar, Lecciones del Mundo Animal. Y el título de esta enseñanza, el tema es Como ovejas en medio de lobos. Y como subtítulo, usted le puede poner Rescatando al soldado Ryan. No, es en serio. Es en serio. Vamos a leer Mateo 10, versículo 16. Dice así: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Wow. Cuando leo estas escrituras no deja de sorprenderme la sinceridad, la claridad con la que el Señor Jesús advirtió a los que le habían de seguir. Esa advertencia tenía que ver para que ellos lo entendieran. Jesús nunca escondió la realidad del costo que debemos de pagar los que seguimos a Cristo. ¿Cuántos siguen al Señor? Hay un precio a pagar por el hecho de poner nuestra fe en el Señor. Nadie que quiere ganar adeptos dice cosas como las que dijo Jesús. No, porque pues, ¿cómo? ¿Verdad? El mundo, por ejemplo, pues te ofrece comodidad, sendero de rosas, tranquilidad, progreso, prosperidad, cumplimiento de tus deseos naturales o mundanos o materiales, como sea. Y justamente esa es una característica de los lobos que se visten como de ovejas. Te ofrecen prosperidad, éxito, realización, etcétera, etcétera. En el versículo 16, ahí nos vamos a quedar en Mateo 10, 16, ahí póngale una señal. Jesús dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Bueno, principio número 1, donde hay ovejas siempre va a haber lobos, porque la oveja es uno de los platillos favoritos de los lobos, porque las ovejas al pastor saben bien ricas. Ahora, ¿cuántas ovejas hay aquí? ¿Cuántos lobos hay? Porque donde hay ovejas, hay lobos. En Mateo 7:15, Jesús dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, o sea, cuídense de los falsos profetas, los que hablan cosas que Dios nunca dijo y engañan a la gente para tragársela viva, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. El lobo, como animal de la naturaleza, tiene muchas características, pero dos de ellas es la ferocidad y la rapacidad. La ferocidad tiene que ver con la crueldad y la agresividad que un lobo en la naturaleza muestra contra sus presas, contra lo que él quiere tragarse. Esta ferocidad tiene que ver con un salvajismo, son animales netamente salvajes. En su cacería son despiadados. Los lobos nunca andan solos, siempre andan en grupo. Nosotros cuando detectamos algún lobo por ahí, miramos más allá porque hay 2, 3, 4, 5. Sí, esa es la naturaleza y la analogía, ahí está. Feroces, agresivos, crueles, salvajes. Por analogía, la aplicación a los humanos, podríamos decir que un carácter inhumano.
el de una persona que es como un lobo, ¿sí? Y la otra característica es la rapacidad, y esta palabra, rapacidad, tiene que ver con la naturaleza del lobo de arrebatar su presa, de robarla, de asediarla hasta lograr su objetivo. Habla de hacer rapiña. Una señora hace 8 días se me acercó y me dijo: pastor, yo ando buscando una iglesia donde congregarme y pues quisiera ver si puedo congregarme aquí. Al final de la reunión, ella escuchó el mensaje de hace 8 días. Yo le dije: por supuesto. Le digo: ¿y usted viene de algún lugar ya? Dice: bueno, vengo de un lugar donde... Y empieza a llorar desconsoladamente. Dice: mire, yo soy viuda, yo tengo, no tengo quien me pueda ayudar, y mi esposo me dejó una casa. Dice: y el pastor me asediaba y me decía: ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? Yo le decía: claro. Bueno, si lo amas, demuéstraselo, vende tu casa y dame el dinero. Yo le dije: ¿y qué hizo usted? Dice: pues era tanto el asedio que vendí mi casa y le entregué el dinero. Bueno, eso es la rapacidad. O sea, con qué crueldad, agresividad presionó a esta viuda para despojarla de su vivienda. Eso es salvajismo, no hay piedad. O sea, esos son los lobos rapaces, hermanos. Dios se quejó de los lobos, o sea, los que gobernaban Israel en el tiempo de Ezequiel, y les dijo: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ezequiel 22:27 dice ahí. Jesús echó mano de la analogía ovejas, lobos, lobos, ovejas, para advertirnos a sus discípulos de los peligros que nos van a asediar en la misión que tenemos por delante, que es predicar el evangelio y vivir la vida cristiana. Él dijo que estaríamos como ovejas en medio de lobos. Todos los que escucharon estas advertencias de Jesús entendieron perfectamente la analogía, porque ellos estaban entendidos en el pastoreo, ellos eran campesinos, ellos eran pastores, todos entendieron perfectamente la analogía. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Los discípulos mismos fueron testigos de cómo los lobos asediaron a su maestro. Ellos fueron testigos de cómo lo cuestionaron, cómo se le opusieron, cómo lo calumniaron, cómo lo golpearon físicamente y finalmente lo mataron. Este mismo destino es el que el Señor está diciéndoles a todos aquellos que le quieren seguir. El discípulo no es mayor que su maestro, dijo en el versículo 24. No es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Entonces, cuando Jesús les está enseñando esto a sus discípulos, Él quería que entendieran, y yo creo que lo entendieron, para que prepararan su corazón las ovejas, entendidos de que iban a andar en medio de este mundo que está lleno de lobos. El Señor quería que ellos entendieran para que cuando se presentaran la oposición, el ataque, la difamación, la agresión, ellos no fueran tomados por sorpresa y sus corazones se amargaran, porque la oposición es una de las luchas más duras que enfrenta un cristiano. Pero algunos, a no entenderlo, pues posiblemente, o es muy probable, y ha sucedido, que cuando un cristiano se convierte, pues quiere abrazar a todo mundo, porque piensa que como ya se llenó del amor de Dios, y vaya, abraza a todo mundo, y no se da cuenta que está abrazando a veces a los lobos, ¿sí? Entonces, cuando viene el ataque, muchos se desconciertan y dicen: ¿por qué, Señor, si yo te amo, ya me hice bueno? Dicen. Pero la enseñanza de Jesús tenía el propósito de que, como sus discípulos, debíamos de comportarnos como ovejas. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que Jesús fue llevado como oveja al matadero? Porque una oveja, cuando va al matadero, es muda, no es como los puerquitos, que ellos saben que los van a llevar al sacrificio. ¡Ey! No quiero ser jamón, grita. Pero las ovejas no.
Dice la Biblia que Jesús fue llevado como una oveja al matadero, que cuando le maldecían no abría su boca, encomendaba la causa, o sea, él no se defendió, él era, en ese sentido, rescató una de las características de una oveja. Bueno, Jesús aquí, al decir, ustedes son como ovejas en medio de lobos, su enseñanza es que nosotros debemos de comportarnos como ovejas y no defendernos. ¿Saben por qué? Porque una oveja jamás le va a ganar a un lobo. Y la oveja tiene que ser protegida por el pastor. Así es que no se aparten del pastor por excelencia, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero tampoco desechen las instrucciones de los pastores que Dios puso sobre las iglesias, porque también puede ser un riesgo y un peligro. ¿Cuántos son ovejas aquí? Es para nosotros el mensaje, para las ovejas. Los lobos se van a sentir un poco evidenciados y no se van a sentir a gusto. Les voy a hablar de 6 conflictos que las ovejas del Señor enfrentan en algún momento de su vida. Vamos a Mateo 10, versículo 17. Ahí está el primer conflicto, que es con los religiosos. Dice Mateo 10, 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Es una referencia clarísima del Señor Jesús a los religiosos de su tiempo, ¿sí? Que al no conciliar con el mensaje de Jesús, iban a hacer este tipo de situaciones con los creyentes, ¿sí? Lo hicieron con el mismo Jesús, lo hicieron con el mismo Pablo, lo seguirán haciendo. Número 2, en el versículo 18, otra cosa con la que nos enfrentamos, otro conflicto, es con las autoridades. Dice Mateo 10, 18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús mismo fue llevado delante del gobernador Pilato. Pablo mismo fue puesto enfrente del gobernador Félix y llegó hasta el César, hasta el mismo palacio del César, delante de las autoridades. Hay un hermano aquí en la congregación cuya labor, de lo que él vive, es los medios de comunicación, y pues es conocido en ese medio, y es muy conocido él. Y él me estaba contando que le hicieron una pregunta. Le preguntaron que qué opinaba del homosexualismo. Entonces él dijo: bueno, lo que yo opine no tiene mucho valor, yo les voy a decir lo que dice Dios al respecto. Entonces él les dijo algunos textos de la Biblia, y no, ¿para qué les cuento, hermano? Se le vino el mundo encima. En internet lo hicieron pedazos, pero el asunto fue que le mandaron un escrito de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que por qué él era un homofóbico. Bueno, ahí está. El tercer lugar tenemos el conflicto con la familia, y esto es de los más dolorosos. Dice Mateo 10, 21: el hermano entregará la muerte al hermano. Eso es doloroso, ¿no? Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto es muy duro, esto es muy difícil de sobrellevar. El hecho de que una persona se convierta, un joven, y sea asediado por su madre o por su padre o por su hermano, y sean traicionados. Nunca se me olvidará un caso que tuvimos aquí hace algunos años, de un joven de aquí de la colonia del Fresno, una colonia con mala fama de todo, ¿sí? Y se convirtió, este joven era drogadicto, alcohólico, traficaba drogas, o sea, era todo una fichita, pero le compartieron del Señor. Dios tocó su corazón y fue salvo, y hasta la fecha sigue en la congregación. Y obviamente su vida tuvo un cambio drástico. Y un día, ya nos habíamos cambiado este lugar, un día a la entrada, en el mezanín que tenemos ahí a la entrada, llegó la señora con su hijo
Y se fue sobre mí, luego. Venía bien agresiva, bien prendida la señora. Oiga, ustedes cambiaron a mi hijo y que no sé qué. Venía a decirme que quería que yo lo desconvirtiera. Entonces, no, yo me quedaba callado y le escuchaba. Entonces, ella dice, ¿sabes una cosa? Le dice a su hijo, yo prefiero verte drogado, prefiero verte borracho y que seas lo que eras antes de que hayas traicionado la religión que mis abuelos, mis padres me inculcaron a mí y yo te inculqué a ti. Y el muchacho me miraba como diciendo, ¿qué hago? Y yo le decía, pues tú. O sea, la cuestión es contigo, yo ya me definí. Él tenía que definirse, ¿no es cierto? El conflicto era con su mamá. Y su mamá le dice, desde este momento, él finalmente dijo, no, yo voy a seguir a Jesús. Y su madre le dijo, desde este día dejas de ser mi hijo, le dijo. Y se fue la señora, diciendo un montón de cosas. Ya te dije, prefiero verte drogado antes de verte cristiano. Fíjense, eso es duro, ¿no? Eso es difícil de sobrellevar, pero Jesús lo dijo, que lo íbamos a enfrentar. Él no escondió la verdad ni la realidad. Otro de los conflictos es el odio por causa de Cristo. En Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Miren, cuando un cristiano se convierte, de alguna manera, pues en su falta de experiencia y de conocimiento, asume que por el hecho de convertirse, todos le van a aplaudir, lo van a felicitar, le van a dar un abrazo y le van a decir, uy, te hiciste bueno, ya no te vas a emborrachar, ya no te vas a drogar, ya no vas a robar, ya no le vas a pegar a tu esposa, ¿verdad? Ya no la vas a engañar. Entonces dice, yo me hice cristiano. Y la primera reacción de la gente, ¿qué es? De rechazo. Que puede llegar al aborrecimiento y al asedio y al ataque despiadado. Hermano, no se nos olvide que somos ovejas en medio de lobos. Y los lobos reaccionan como lobos. Un lobo, cuando ve una oveja, dice, ya te convertiste, y te va a devorar. Te quiere destruir, sea como sea, porque es un lobo. En quinto lugar tenemos el ser perseguidos y expulsados. Puede ser del hogar, puede ser del club, puede ser de la ciudad donde vivimos. En este caso, Mateo 10:23, miren lo que dice. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Por qué dice el Señor huid? O sea, no te enfrentes a los lobos. ¿Por qué? Porque una oveja nunca, por naturaleza, nunca puede ganarle a un lobo. Te va a devorar. Y como dijo un pensador en la antigüedad, dijo lo siguiente: nunca te pongas a discutir con un necio, porque si lo haces estarás entrando en su terreno, el cual domina perfectamente. Entonces, si tú te pones a pelear con el lobo, él domina perfectamente todo lo que está a su alrededor. Y no es sabio ni prudente ponerse a pelear con un lobo, ¿entiende? Porque te va a despedazar. Y la sexta oposición que tenemos aquí en estas escrituras que leímos al principio está en el versículo 25, que es el ser difamados. Fíjate, dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Pon atención, síganme atentamente. Si al padre de familia llamaron Belcebú, aquí ¿quién es el padre de familia? Metafóricamente, Jesús. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quiénes viven en su casa? En sus atrios. Nosotros.
Jesús está diciendo, miren, a mí me dijeron Belcebú. A Jesús lo acusaron y le dijeron, demonio tiene. Lo acusaron de estar endemoniado. Lo acusaron de borracho y de tragón. Dijeron, este se junta con los borrachos, con los bebedores. Dice una traducción, se junta con los borrachos y los tragones, los comilones. O sea, fíjate, lo difamaron diciendo que era Satanás mismo, que estaba posesionado por demonios, que era un borracho, que era un tragón, un comilón. Pregunta, ¿eso era Jesús? No. ¿Pero por qué no se defendió? Una vez alguien me dice, oiga, están diciendo cosas de usted, defiéndase. No, es que yo soy oveja. No, ¿quién se...? No, pastor, porque el que calla otorga. Y me sacaron un refrán que significa, si yo guardo silencio, la persona acusada guarda silencio, está aceptando que lo que dicen es verdad. Pero eso es antibíblico, eso es un refrán del mundo. Porque si así fuera, si fuera verdad, entonces Jesús quedó callado. No abrió su boca, no se defendió, quien cuando le maldecían, bendecía. No contestaba a la agresión, no se defendía. Se quedó mudo como una oveja. ¿Por qué? Porque era el Cordero de Dios. ¿Entienden? Entonces, si el que calla otorga significaría en la Biblia que estás aceptando lo que se dice, entonces Jesús, como cayó en su boca, significa que él aceptó que era endemoniado, borracho, tragón. No. Entonces ese argumento queda derribado totalmente. Difamación. Bueno, ¿quién no se ha enfrentado a una difamación? Yo les he comentado, tal vez en alguna ocasión por ahí, a mí me han tachado desde espía del Vaticano, jesuita, imagínense, jesuita, narcotraficante, que inhalo cocaína, homosexual. No, párenle de contar. Ahora, Jesús dijo, si al padre de familia le hicieron esto, llamaron Belcebú, ¿cuánto no van a hacer con ustedes? Jesús metafóricamente menciona a otros dos animalitos en Mateo 10:16, vaya ahí conmigo. Otros dos animalitos para enseñarnos cómo debemos de comportarnos en medio de los lobos. Vea usted en Mateo 10:16. Dice así, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y luego alude a dos animalitos de la naturaleza. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ok, vamos a estudiar este versículo. La palabra, bueno, la serpiente tiene varias simbologías. Por ejemplo, una de ellas es la de Satanás. Pero también tiene ciertas características en ella que Jesús rescató para imitar eso que para la serpiente es de vital importancia. Y es la prudencia. Aquí se traduce como prudencia. Pero la palabra en el griego es frónimos. Esta palabra habla de lucidez en el animal. O sea, la serpiente es lúcida. ¿Qué significa? Despierta. ¿Entiende? No es así toda dormilona y así como los perezosos, así. No. Ella es lúcida, siempre está en sus, por decirlo, metaforizando, en sus 5 sentidos. Nunca está dormitando, no es descuidada. Esta palabra frónimos significa también precavido. Habla de cómo una serpiente es precavida en su deslizarse en los terrenos, pero también habla de inteligencia, según en el griego. O sea, la serpiente es inteligente. Metafóricamente, en relación con nosotros, habla de un carácter sensato.
de la oveja. Lúcido, ¿sí? Discreto, prudente, moderado, precavido e inteligente. Eso es lo que Jesús quiso decir. Ustedes son como ovejas en medio de lobos, pero sean como la serpiente. Sean lúcidos, discretos, prudentes, moderados, precavidos. Sean inteligentes en cómo se van a comportar en medio de los lobos, porque se los pueden tragar. Y yo le dije a este hermano que les comenté hace un rato, que le pusieron una trampa y le hicieron esa pregunta en internet. Yo le dije, mira, vas a estar aprendiendo a cómo conducirte por tu condición de los medios de comunicación. Vas a tener que aprender la prudencia y a ser lúcido, cauto, precavido. A mí me han mandado, me hacen preguntas por internet y las discierno. Le pido al Señor siempre que me dé discernimiento, porque son trampas para que digas, hables y luego lo publican. Son tremendos. Estamos en medio de lobos. Y el Señor dice, sean precavidos. Y el otro dice, y sencillos como palomas. La palabra griega que se tradujo por sencillos significa sin mezcla, exento de materiales extraños. Esto nos habla, por lo tanto, de pureza. Una paloma es símbolo de pureza, ¿no? Es símbolo de sencillez, es símbolo de neutralidad y es símbolo de paz. Yo estaba leyendo hace unos días de cómo la paloma, el símbolo, la figura de la paloma está catalogada como símbolo de la paz desde 300 años antes de Cristo y aún más. Los griegos, o sea, muchas culturas tienen a la paloma como un símbolo de paz. En el Nuevo Testamento igual, ¿verdad? Porque este animalito habla de eso, de paz, habla de franqueza, de transparencia, de limpieza, de integridad, de lealtad. Y metafóricamente Jesús está hablando del carácter de la oveja. Debemos de ser sinceros, transparentes, sencillos, humildes, francos, pero respetuosos, honrados, íntegros, leales y hombres y mujeres de paz. ¿Entendieron esto? Fíjate, ahora se tiene que explicar por obvias razones, como ya lo he venido diciendo, ¿no? Se nos tiene que explicar todo esto para poder entender, pero aquella gente lo entendía mejor, porque en su contexto era más del campo. Y nosotros, pues no. Cuando mucho vemos una serpiente ahí en el zoológico, ¿verdad? Y salimos corriendo porque están re feas. Bien. Hace 15 años aproximadamente, Dios me llevó de una manera constante a estas escrituras. Hechos 20:28, búsquela. Yo me la sé de memoria, pero vamos a leerlo allí. Me lo sé de memoria porque al Señor insistir tanto, pues de tanto leerla y estudiarla me lo grabé. Pero lo vamos a leer. Me llevó a estas escrituras y yo le preguntaba, Señor, ¿qué me quieres decir? Bueno, leamos. Hechos 20:28. Por tanto, dice, mirad por vosotros. Aquí Pablo está dando instrucciones a los pastores en Éfeso, porque él ya se estaba despidiendo de ellos. Y les da unas instrucciones y les dice a los pastores, mirad por vosotros en primera instancia y por todo el rebaño. ¿Qué se entiende por rebaño? Donde hay ovejas, ¿no? Ahora, donde hay ovejas, ¿quiénes son atraídos? Díganlo. Lobos. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjense, fue el Espíritu Santo. Se entiende que todo pastor en cualquier iglesia cristiana es puesta por el Espíritu Santo. Y obispos significa cuidadores de las ovejas, alimentadores. Eso significa obispo.
Dice, para apacentar la iglesia del Señor. El Espíritu Santo los puso como cuidadores para que apacienten la iglesia del Señor. La iglesia pues, son las ovejas. Y apacentar significa alimentar, cuidar, proteger, entre otros significados. Dice, para que ustedes cuidan, protegen, alimenten a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, pongan atención, versículo 29, porque yo sé, decía Pablo, que después de mi partida, yo sé que después de que me vaya, yo sé, esa frase yo sé, me impactó hace 15 años, porque Pablo lo sabía, y lo estaba transmitiendo a los pastores, y el Espíritu Santo me estaba diciendo, tú como pastor también debes saberlo, todo pastor debe saber esto, ¿qué? Y Pablo decía, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces. Y lo subraya, rapaces, que arrebatarán a las ovejas, dice, que no perdonarán al rebaño. ¿Qué significa esa frase? Esa es una alusión a la rapacidad del lobo. Ese cuando se lo propone, como siempre andan en grupo, esos se van sobre la víctima, la cansan persiguiéndola, esto se ve en los documentales, y finalmente terminan devorándola, y la ovejita, el ciervo, el animalito cazado, no puede decir, ten misericordia de mí, porque los lobos no tienen eso en su naturaleza. En cuanto ya lo tienen a la mano, se van sobre él y lo agarran y lo despedazan entre toda la jauría de lobos. Por eso dice, no perdonarán al rebaño. O sea que cuando los lobos se meten entre las ovejas, entiéndese, entre las ovejas del Señor, esos no se tocan el corazón. Son lobos, son rapaces. Y en el menor descuido de los pastores y de las ovejas, los hacen pedazos, hermanos. Y Pablo dice, no perdonarán al rebaño. Entonces el Espíritu Santo me estaba impactando con eso. Pero hace 15 años no era como hoy. Todo parecía marchar, digámoslo así, viento en popa en el cristianismo. Veíamos las iglesias crecer, se llenaban estadios, la gente se juntaba a alabar al Señor, impresionante. Todo era amor al Señor, todo era paz. Pero esos versículos cada rato, hermano, el Espíritu Santo los ponía en mi vista, en mi camino. Iba a alguna conferencia de pastores y la leían y yo decía, Señor, me dijo, tienes que saber esto. Pero no entendía yo, no discernía. Bueno, pasaron otros años y hace como, hará unos 10 años, que Dios me empezó a esclarecer esto. Para mí fue muy claro. En mi vida cristiana, desde que empecé en el ministerio, que ya hace bastantes años, Dios me ponía en situaciones en las cuales yo decía, ¿por qué estoy yo en medio de esto, Señor? Le estoy hablando de los años 80, cuando Dios permitió que yo pudiera ver lobos a los cuales yo abrazaba. Ay, hermano, y qué buena onda. Y a veces los llegué a invitar aquí. Pero el Señor me permitía estar en situaciones en las cuales Él me decía, mira, observa bien. Y yo decía, caray, esto no está bien. No, pero no, yo estoy mal, estoy viendo moros con tranchetes. Estoy viendo cosas que no son. Porque mi corazón de oveja y aún de pastor, en ingenuidad todavía, en la inocencia de una oveja, dice, yo como, lo que vi, el diablo me hizo ver cosas raras. Pero no, era el Espíritu de Dios. Pasaron de esos 15 años, pasaron 5 años todavía. Y en ese tiempo, 10 años atrás, ya podía ver muchas cosas. Y yo lo compartía con los pastores. Dice, oye, ya supiste, mira lo que ha pasado con esto y con esto y con esto. Y hablábamos. Entonces el Señor me dijo, bueno, tú eres un pastor. A ti te voy a demandar, así dice la Biblia, yo voy a dar cuentas por ustedes. ¿Sabían eso, no?
Le dije, tú tienes que proteger el rebaño que yo compré con mi sangre. Para eso te puse. Entonces lo entendí. Porque hace 10 años, 15 años el internet no tenía el auge, no tenía la velocidad, no tenía todo lo que hoy. El internet en los teléfonos, imposible pensar. Solo en las películas de James Bond se podía ver una cosa así. Pero pensar que podía tener internet en mi teléfono era impensable. Entonces las condiciones eran diferentes. Entonces yo empecé a hablar al rebaño para cuidarlo. Y empecé a hablar, y hablar, y hablar. Y como en la viña del Señor hay de todo, había ovejas más lúcidas que otras. Otras un poco ahí, no, yo no veo ningún lobo. ¿Por qué el hermano se la pasa diciendo que cuídense los lobos? ¿Y por qué dijo de este? ¿Y por qué dijo de aquel? Ay, se me hace que el pastor está amargado. Pero otras ovejas más lúcidas dijeron, no, es que es verdad, es cierto. Otras más inocentes fueron devorados por los lobos. Ahorita no están en ninguna iglesia, porque fueron dañadas. Otros están mancos, cojos. Entiéndase que es metafórico, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron mordidos y todavía no se reponen algunos. Entonces, en esa lucha de entre alimentar el rebaño, yo siempre soltaba la advertencia, hay lobos, hay lobos, hay lobos, tengan cuidado. Y nosotros llegamos a la convicción de que aunque ustedes no entendieran, nuestro deber era cuidarlos. Bueno, pasaron los años y yo puedo afirmar que ahora ustedes son más difíciles de devorar por un lobo, ¿sí o no? Sí. Ya no se las tragan tan fácil, ¿verdad que no? Y ahorita ya oyen y dicen, no, este trae vestido de oveja, pero el hocico es diferente. Traen así todo, pero no, ten cuidado. Y ya le dices a otras, vente para acá, no te andes desbalagando. Es que hay uno que dijo que nosotros somos dioses. No, ¿cuál dioses? Vente para acá, ándale, ese es un lobo. Entonces dijimos, bueno, qué tremendo esto. Pero luego, a medida que se iba desarrollando todo eso, el internet, acuérdense, no tenía el auge que hoy tiene. Y de alguna manera empezaron a levantarse, nadie se puso de acuerdo. Yo no me puse de acuerdo con nadie para hablar eso. Fue el Espíritu, pero el mismo Espíritu despertó y habló lo mismo que me dijo a mí, y empezaron otros predicadores y otros pastores a dar la voz de alerta en contra de los lobos. Y el internet seguía creciendo. Hubo un momento, que es el actual, en el cual hay tanta información en internet que ya cualquiera se da cuenta quiénes son los lobos. ¿Sí o no? Ya no es tan insistente el mensaje, ya están enseñados, ya están entrenados, y la oveja grande cuida a la más pequeña, ¿no es cierto? Y ya tú, cuando le compartes a alguien, ya le dices, oye, ten cuidado con eso. No, mira, no, todo lo que brilla es oro. Mira, no, ten cuidado. Y ya, ahí vamos en el cauce. Bueno. Una vez recibí un correo de 3 predicadores, los 3 firmaban el correo, muy conocidos, donde me pedían que me uniera a ellos para hacer un frente común contra la apostasía y contra los lobos. Entonces yo simpaticé con la idea. Cuando lo estaba leyendo dije, ay, no, qué buena onda, sí, no, vamos a hacer un frente común. Pero estaba yo en eso instantáneo todo, y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, no lo hagas. Y yo le pregunté al Señor, le dije, pero Señor, no lo hagas, me dijo. Pero no me dio más explicación, no me dijo por qué no. Pero yo he aprendido que cuando Dios no me explica, yo debo de esperar. Eso he aprendido en mi vida como cristiano y como pastor.
No estoy ahí ayunando 60 días, dime, no, pues si él me dijo no y no me explicó, yo no. Entonces yo les respondí y les dije que pues yo los apoyaba, pero que no podía unirme para hacer reuniones, porque tenía mucho trabajo ministerial. Se enojaron conmigo. Y yo les digo, no, pero no es para tanto, pues yo sigo en el frente de batalla. Y bueno, ellos siguieron, pero el Señor todavía no me aclaraba el porqué de esto, ¿no? De por qué no quiso Él. Entonces, un día, hace como, ¿qué serán? Unos 3 años, aproximadamente, 2, 3 años, por ahí no tengo la fecha. El Señor me habló y me dijo, prepárate. Y yo le dije, ¿para qué, Señor? Me dice, mira, los cañones y las metralletas que usaron en contra de los lobos, ahora van a ser usados en contra de ustedes mismos. Entre ustedes mismos se van a destrozar. No, yo, la verdad me desconcerté todo. Dije, pero Señor, no, pues mira qué bien habla y todos en la línea. Pero hace no mucho, buscando información sobre un tema que estaba yo desarrollando, estaba yo consultando una enciclopedia electrónica que es la Wikipedia. Y por alguna razón extraña, entiéndese el Espíritu Santo, abrí donde traía la Wikipedia un artículo titulado Fuego Amigo. Y lo empecé a leer, o sea, así lo puede usted buscar. Yo lo sinteticé, está un poco más ampliado ahí. Fuego Amigo, y lo empecé a leer, y déjeme darle algunos fragmentos, la esencia pues de lo que venía en esta Wikipedia. Fuego Amigo, dice así: en la jerga militar se denomina fuego amigo a los disparos provenientes de soldados del mismo bando. Este tipo de incidentes son producidos por errores humanos, debido a las fallas en la identificación del objetivo. Las bajas por el fuego amigo se producen frecuentemente en acciones aire-tierra, tierra-aire. Las razones son variables. Algunas pueden ser por la altitud en la que viene el avión y ve el enemigo, ¿sí? Y dispara. Otros los reflejos del mismo sol, otros la falta de experiencia del piloto o un entrenamiento deficiente provocan bajas en soldados del mismo bando. Perdón, todos de alguna manera, no sé, quizás no lo sé, pero hemos visto alguna película de guerra donde el pelotón va a buscar al soldado Ryan. Entonces, de pronto, los enemigos los rodean y llegan los tanques, llegan las bazucas, llegan los francotiradores y los sitian. Y se empieza la batalla, empiezan los balazos, a todo lo que da. Y empiezan a minar las fuerzas, se empiezan a acabar las municiones. Y el que carga el radio que transmite, pues le dan un balazo y se descompone el radio. Y le pegan un chicle y lo arreglan. Pues estoy hiperbolizando y finalmente, Roger, aquí estamos, nos están abatiendo, nos están exterminando. Rápidamente dime las coordenadas, ¿dónde estás? Entonces está ahí el sargento, estamos dime rápido, en la coordenada en tal, y empiezan a dar, y ellos tienen claves. Dicen, 15 minutos está la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya ven que ellos siempre ganan en las películas. Y en 15 minutos llegan los aviones y ellos dicen, pero prepárense. Entonces da la orden, todos al suelo, porque vienen los aliados o vienen nuestros aviones. Y esos vuelan a velocidades supersónicas. Y en 10, 12, 15 minutos de pronto aparecen y ven los tanques enemigos
¿sí? Y ellos empiezan a tirar, empiezan con las Barrett calibre 50, las metralletas, con un espantoso estruendo, y con cohetes y misiles, y empieza la guerra. Pero también le dan a los amigos, también a los de su mismo bando. ¿Han visto esas películas? Pues eso es real, hermanos. Que se cubran, les dije, cúbrete, y el otro va corriendo, y no, las balas y lo hacen pedazos, disparadas por los aviones de su mismo ejército. Bueno, sigo con el escrito de Wikipedia. Dice, las bajas por fuego amigo se producen, por ejemplo, dice, en la Primera Guerra Mundial, este fue el primer conflicto en el que el fuego amigo se convirtió en un grave problema. Y a fin de reducir la probabilidad de incidentes de este tipo, los ejércitos de las naciones en guerra distribuyeron tarjetas y diagramas de identificación de los aviones aliados según su silueta y cómo ésta sería percibida por las tropas en tierra, para saber, estos son amigos, porque muchos los confundían. Y decían, ahí vienen, aquí estamos. Y los otros, ya Dios. Pensábamos que eran amigos. No, eran los enemigos. No podían distinguirlos. Durante la Segunda Guerra Mundial, dice este reportaje, se comenzó a dotar a los aviones con dispositivos electrónicos llamados identificación amigo o enemigo, los cuales consistían en un transmisor instalado en los aviones que enviaba una señal codificada, que esta era reconocida por un receptor por las fuerzas amigas, en tierra o en aire, según. Bueno, dicho dispositivo ha sido perfeccionado a través de los años, pero no ha podido evitar al 100% los incidentes de víctimas producto de fuego amigo. En 1991, durante la Guerra del Golfo, un avión estadounidense A-10 Warthog confundió una columna de camiones de transportes de tropas británicas con fuerzas iraquíes y les dispararon, los atacaron y mataron muchos soldados británicos que eran aliados. Bueno, cuando yo leí eso, hermano, fíjese lo que tardó el Señor. Yo le empecé a hablar de hace 15 años. Cuando yo leí eso, me quedé como, por fin había entendido. Y empecé a ver alrededor. Y dije, bueno, la Biblia habla de la iglesia como el ejército de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? El ejército de Dios está formado por soldados de distintas denominaciones cristianas: presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, carismáticos y 30,000 denominaciones distintas de cristianos. Bueno, para mí es claro que últimamente han surgido batallas libradas entre cristianos lavadas con la misma sangre de Cristo, ovejas lavadas con la misma sangre de Cristo. Hay muchas bajas en el ejército del Señor debido al fuego amigo, porque siendo del mismo bando lanzamos fuego de manera indiscriminada, hiriéndonos unos a otros, matándonos unos a otros. Lo que yo pude ver con claridad es lo siguiente: cuando el fuego descubrió y atacó a los lobos, y que ya todo el mundo sabe, se quedó como un espíritu beligerante, ¿entienden? Contencioso, de a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Entonces, como ya los lobos están bien identificados, pues al quedarles una actitud de conmigo no se me va a ver ahorita, a ver, de pronto el cañón y lo apuntaron
¿Entienden? Con soldados del mismo ejército. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que ya esa actitud de contenciosa, guerrera, nos ha llevado a ya no saber distinguir entre un lobo y una verdadera oveja. Y cualquiera que dice algo distinto a lo que yo creo, lo considero un lobo, un hereje y un hijo del diablo. Entonces, y el otro dice, te están apuntando, te están tirando. Y el otro, el francotirador, agarra su Barrett. Es un rifle de los más impresionantes que hay. Esos rifles disparan a 3 kilómetros y dan en el blanco, en la pura cabeza. La víctima ni el sonido del disparo escucha de tan lejos. Pero el otro francotirador, bien adiestrado, dice, no, pues yo le voy a dar donde le duele. Como está bien entrenado en la guerra y sabe usar ese armamento, entiéndase internet, pues se apunta y nadie lo ve a 3 kilómetros. Pues ¿quién lo ve? Ahí en la red precisamente hay reportajes sobre esa arma, Barrett calibre 50, búsquenlo, se van a sorprender, es impresionante. Y mientras que el otro está apuntando su cañón destructivo, el otro ya lo tiene en la mira, esperando a que caiga, que diga algo para publicarlo en internet y darle el disparo, y no falla. No falla. De manera que el fuego amigo está matando a muchos soldados del mismo ejército. Ya no sabemos distinguir al verdadero enemigo. Confundimos a gente del mismo ejército y nos atacamos acusándonos de herejes, de lobos con vestido de oveja, simplemente porque no creen como nosotros. En algunas doctrinas, o nosotros no creemos como ellos, o nosotros no creemos como aquellos, o aquellos no creen como nosotros. En algunas cosas, doctrinas que son secundarias o de segundo orden, y empieza la guerra entre nosotros mismos. Eso le llamaría yo fuego por internet, donde abundan los blogs, las páginas en la red, donde cada quien expone sus convicciones bíblicas o lo que cree del Señor. De manera que tenemos por aquí alguien diciendo, predicando, el Señor sana nuestras enfermedades, hermanos. Dios es un Dios de milagros. Como hace rato que testificamos de un milagro. Pero luego eso, como sale en internet, empiezan a mover el cañón. ¿Entiende? O agarran su Barrett y se apuntan con toda alevosía y ventaja y diciendo, los milagros son del diablo. El que te sanó fue Satanás. Y donde te da te destroza, te vuela un brazo. Entonces el que fue sanado y es herido por un disparo de esos, dice, entonces son las ovejas débiles, los soldaditos Ryan, que hay que rescatarlos del fuego. Y estos soldados no entienden que les están disparando. ¡Ay, Dios te bendiga! ¡Chas! Y te dan en el corazón. Dicen, ¿cómo? Mira lo que dice, que mi pastor es un hereje. Mira lo que dice que mi pastor es narcotraficante, que está posesionado por el demonio. Y la ovejita, y muchas quedan en el campo de batalla por el fuego amigo. Sé que están entendiendo. Si yo lo entendí, ustedes más. Todos tenemos derecho de predicar lo que creemos, ¿sí o no? Si creemos en milagros, vamos a predicar que Dios hace milagros, ¿sí o no? Tenemos esa libertad.
Pero va a haber algunos que no les gusta lo que creemos. Y viceversa, va a haber algunos que como ciertas ramas del cristianismo, que ellos dicen que sienten la presencia de Dios y dan maromas y se tiran como Islam. Y bueno, a mí no me gusta eso, lo confieso, ¿sí? Pero tengo la responsabilidad de enseñarles a ustedes. Pero escúchenme bien, usted jamás va a ver un escrito mío en internet tirando bazucazos, así deliberadamente. El problema, mire, el problema es este, que las redes sociales, el internet, a tener ya un auge impresionante, lo que estoy diciendo ahorita se está escuchando en todo el mundo. ¿Podías pensar eso? Jamás me podía yo imaginar eso. Está llegando a Japón, donde nos oyen, en Australia, donde nos escuchan, en Pakistán, donde nos mandan correos. Hazme favor, ahorita, en este momento. Es impresionante. O sea, en un minuto, alguien toma mis palabras y en su blog dice: mira el hereje Chuy Olivares, lo que está diciendo. Y ya, lanzó un bazucazo. Y el fuego amigo. Ya, y los lobos riéndose. Mira lo que Pablo habló en Gálatas 5:14. Dice así, Gálatas 5:14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten que indistintamente sean cristianos o no. Pero vean el versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué significa esto? Que el fuego amigo siempre ha existido. Y así como en lo natural no ha podido ni será erradicado por las fallas humanas, tampoco se va a poder erradicar del todo entre nosotros. Pero sí podemos nosotros tomar una posición y decir: yo soy oveja y dejo la Barrett calibre 50. Yo no le voy a tirar. ¿Entienden? No voy a tirar, porque en ese disparo, miren, esa arma Barrett 50, es impresionante la mira telescópica que tiene. Si está un enemigo detrás, escondido detrás de una pared hasta de 1 metro, y aún de hierro la pared, dice: apúntale a tal lado, se calibra todo, hace el disparo y traspasa donde está protegido el enemigo. O sea, son armas como lobos, despiadadas, crueles, destructivas. No tienen sentimientos, no piensan. Y estas dan y matan. Y Pablo dice: si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, si constantemente entre nosotros estamos peleando y tirándonos con cañonazos, ¿qué podemos esperar? Lo único que va a suceder es que los involucrados dejen de recibir la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque dice la instrucción bíblica: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y muchos, de manera inocente, ovejas, ven algo ahí en internet y le ponen like, o sea, me gusta, y ni siquiera saben. Yo les puedo asegurar que ese like que están dando, no saben en muchas ocasiones que le están diciendo: me está gustando lo que dice el lobo. La oveja es por naturaleza inocente, no tiene malicia en eso, y todo le gusta.
Y like, a todo like. Entonces el amargado, el beligerante, el buscapleitos, el que no puede estar sin estar tirando barretazos calibre 50, ese va a contaminar a todo el mundo. Y dejan de recibir la gracia de Dios y terminan como terminan muchos de los zetas y aún soldados, y lo peor, gente inocente que está ahora en fuego cruzado. Esa es otra cosa. El fuego cruzado es de los enemigos, pero siempre hay quien quiere meter paso o está en el lugar equivocado y le dan las balas y sin tener que ver absolutamente nada. El día de hoy es una guerra entre cristianos por internet. Parece que la consigna es todos contra todos y sálvese quien pueda. Y el que tenga más verborrea, ese es el que gana. Lo que estoy viendo aquí es que muchos cristianos se están comportando como lobo-ovejas, pero esa especie no existe. No existe. O sea, dicen que son ovejas, pero se comportan como lobos. O sea, ahí de pronto son ovejas y luego lobos. Y luego lobos y luego ovejas. Esa especie no existe, hermanos. No existe. Vamos a estudiar rápidamente Gálatas 5:15. Pero si os mordéis, esa palabra mordéis, dacno en el griego, significa de manera metafórica herir el alma, desgarrar el alma, el ser interior con reproches y acusaciones. Habla de difamación del carácter de otro. Ya al principio era defendemos la sana doctrina y ahora ya la sana doctrina no tiene nada que ver, ya le hicieron a un lado y ahora es contra la persona directamente. Hereje, falso profeta. Pastor, salió un nuevo video donde lo ponen a usted, Chuy Olivares contra Armando Alducin. Y el mismo que me habló fue Armando Alducin, me dice, oye, Chuy, ¿qué pasó, mi estimado Armando? Dice, no hagas caso de esos hermanos que amarran navajas, porque yo estoy enseñando de un tema no fundamental, sino secundario, y yo digo algo contrario a lo que él dice, pero no nos hemos tragado eso. Nuestra amistad no ha sido afectada. Lo entendemos y lo manejamos como la prudencia de la serpiente. Y seguimos siendo a mí yo creo que más que nunca. Dice, Chuy, no te vayas a dejar contaminar, me dice. Y yo le digo, yo te digo lo mismo. Dice, tú y yo no somos enemigos, diferimos en algún entendimiento de algunas cosas, pero somos lavados con la misma sangre de Cristo. ¿Sí o no? Claro, mi estimado. Claro que sí. Entonces hagamos caso omiso. Chuy Olivares contra Spurgeon, por favor. Chuy Olivares y fulano contra sultano y mangano. Mire, esos videitos, la verdad son trampas de los mismos lobos que provocan la discordia, que agarran una parte de un mensaje, lo sacan del contexto y hacen cada tontería, cada cosa, y empieza uno a morderse, a herirse el alma, a desgarrarse con acusaciones, a difamar el carácter del otro, atacándolo como lobos, olvidándonos de la verdadera lucha espiritual y del verdadero enemigo, que es Satanás y el pecado y el mundo. Sigue diciendo Gálatas 5:15, y os coméis unos a otros. Esta palabra comer, os coméis, en el griego, significa consumir comiendo, pero la idea es de devorar como un lobo. ¿Cómo es la rapacidad de un lobo cuando devora? ¡Ah! Está vivo el animal.
No le importa y le arranca una pata y le saca los intestinos y se lo pelea con los otros lobos. No, yo lo descubrí primero y yo lo publiqué primero. Y hasta se pelean a ver quién sacó la noticia en internet más rápido. Y ahí están las ovejitas con su computadora. Like, me gusta. Metafóricamente, aquí comerse unos a otros, según el diccionario, habla de destruirnos, injuriándonos, calumniándonos unos a los otros. Y luego Pablo dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y aquí el verbo consumir en el griego, analisco, es la palabra, significa, escuche, pongan atención, significa desgastarse, consumirse y terminar sin fuerzas destruido. ¿Qué es que entonces metafóricamente tiene un sentido aquí en el mensaje de Pablo? Ese niño, por favor, pónganlo en, justo ahí es donde lloró, ¿verdad? Le pellizcó el diablo, decían los predicadores antiguos. Pero mira, ¿qué significa esto? Al estar mordiéndonos y consumiéndonos unos a otros, a ver quién tiene la razón, nos desgastamos la fortaleza espiritual. Nos consumimos. El tiempo que deberíamos dedicar los pastores al estudio de la palabra, a la oración, se le dedica a estar buscando lobos, pero ya todo el mundo es lobo, ya todo el mundo es hereje en estos tiempos. El fuego amigo está destruyendo a muchos del mismo ejército. Ya no hay discernimiento, se cataloga a todo mundo por igual. Hay gente que si tú ahorita le mandas en tu Facebook privado, te contesta. Pruébalo, ahorita pruébalo, les doy permiso que le manden uno, a los que ustedes ya saben. Mándenselo a las 3 de la mañana y ahí está. Mándenselo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y te contesta. Y a eso se refiere consumirse unos a otros. Van a terminar exhaustos, sin fuerza espiritual, sin salud corporal, consumidos por las contiendas y el fuego cruzado que viene del mismo bando. Yo lo he dicho no ahora, desde siempre. He rehusado de manera deliberada desgastar mis fuerzas en ese tipo de cosas. Jamás van a ver, ni verán un comentario mío de que me like esto, que de esto y lo otro, y que más para allá, o que, como me dijo uno, no, defiéndete, dice, porque te están haciendo pedazos. Le digo, mira, no lo voy a hacer, aunque pudiera, soy oveja. No me voy a poner al nivel de un lobo, y menos en las redes públicas. ¿Por qué? Porque mi Señor me dice que soy oveja y que estoy en medio de lobos y que no puedo ponerme con un lobo. Por eso. ¿Cuántas son ovejas? Ahora, ante la falta de discernimiento, escúchenme bien, pónganme mucha atención. Fíjense bien los ejemplos. Ante la falta de discernimiento y que hoy todo el mundo es lobo y hereje, hijo del diablo, escuchen. Vamos a situarnos en los tiempos del rey David, o que él se sitúe en como sea. El rey David aquí anda, hola rey, ¿cómo estás? Mira, ahí va el rey David. David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y todos le cantaban. Y David, hola hermanos de casas de oración. Estamos ahí en el contexto de él o él en el de nosotros. Y de repente nos damos cuenta que se mete con una mujer casada. Y peor, manda matar al esposo de la mujer con la que se metió. Pregunta, si fuera en este tiempo, ¿cómo lo tacharían? Sean objetivos y sean como ovejas lúcidas y transparentes y sensatas. ¿Cómo se catalogaría al rey David
sin duda lo harían pedazos en las redes, en internet. ¿Y lo tacharían de qué? De hijo del diablo, mentiroso, falso profeta, Satanás. Pregunta, ¿era así David? Pero falló, ¿o no? El asunto es que ahora nosotros ya tenemos la película terminada y editada. ¿A qué voy con esto? A que cualquiera se puede equivocar, ¿sí o no? Pero son implacables los lobos, o los lobovejas. Hay una mutación rara ahí. Los lobovejas son despiadados. Y no digas nada, o no te metan una trampa, como le acaban de poner una trampa a un predicador bien conocido en internet. Me reservo el nombre ahora. Le pagaron a una mujer para que lo seduciera y cayó. Y a los 5 minutos de eso, lo publicaron en internet. Y hoy es todo un escándalo. Y lo hacen pedazos, sin misericordia, como lobos. ¿Se acuerdan de Pedro? Vamos a ubicarlo en el mismo contexto. Y allá anda el apóstol Pedro. Hola Pedro, yo soy pescadores de hombres. Oh, no Pedro, qué buena onda. Y de pronto atrapan al Señor y todos se atraparon al Señor. A ver, vamos a ver. Y está Pedro por allá, ¿no? Y se acerca uno y nosotros viendo. Y con la computadora allí, ¿no? Que no se equivoca, a ver qué dice, si no, yo soy el primero en sacarlo a la luz, el falso, apóstata y traicionero. Entonces se le acerca una señora y le dice, Pedro, tú eres de ellos. No, ni lo conozco. ¿Oíste lo que dijo? El apóstol Pedro, lo estás oyendo. Se acerca otro. Tú eres de los mismos. No, yo no soy. Se acerca otro. Tú eres, hasta hablas como ellos. Y Pedro empieza a maldecir. No, hombre, de volada, mira, agarras tu Mac, agarran su Macintosh y empiezan en su blog. El apóstol Pedro, apóstol con comillas, es un apóstata, es un hijo del diablo, es Satanás mismo, es Judas, es el hijo de perdición. Pedro, dígame si no lo catalogaríamos así hoy. Pregunta, ¿era Pedro un falso profeta? ¿Era Pedro un hombre apóstata? Claro, nosotros ya tenemos la película terminada. ¿Y qué me dicen del apóstol Juan? Bueno, ahí está el apóstol. Ay, ahí mira el apóstol del amor. Hola, Juan. No, bien buena onda. Ahí va el viejito Juan, ¿verdad? Oye, Juan, hola mis hermanos de casa. ¿Cómo está? ¿A dónde vas, Juan? Voy al Sams de compras. Dios te bendiga. Y de pronto nos damos cuenta que se le apareció un ángel a Juan. Y estaba tan hermoso el ángel que Juan se postra a los pies del ángel y lo empieza a adorar. Y nosotros nos dicen, alguien luego por Twitter, corre la voz, el apóstol Juan se postró ante un ángel como yo lo vi. Pero no solo una vez, se le vuelve a aparecer el angelito y Juan se postra, todo embelesado de la belleza de ese ángel, y se postra a los pies del ángel para adorarlo. Y el ángel le dice, levántate, yo soy siervo del Señor, adora a Dios. Pero uno de esos cibernautas, de esos defensores de la sana doctrina, sacan la Barrett, sacan el cañón y publican en internet, yo lo vi, tengo las pruebas de Juan, es un idólatra. Y los idólatras se van a ir al infierno. Por lo tanto, el apóstol Juan es un hijo del diablo. Salió del mismo infierno. Era un falso apóstol. Pregunta, ¿era eso Juan? ¿Cómo lo catalogaríamos hoy? Así. Porque ya tenemos la película terminada. A eso es a lo que se refiere el Señor cuando dice, no juzguéis antes de tiempo.
Y se confunde un tema de juzgar y discernir a los falsos, pero ahora ya no hay discernimiento. Y a todo mundo se le pone bajo una misma caja y eres hereje. O sea que ahorita, en este momento, todos somos herejes. Todos somos falsos profetas y todos somos hijos del diablo. Por favor, hermanos, yo quiero hacer un llamado a todos los pastores de las casas de oración que dejen ya ese tipo de... dejen de tirar balazos al a ver quién le toca. Que nos dediquemos, yo estoy haciendo la exhortación a los pastores de las casas de oración, que nos dediquemos a lo que tenemos que hacer, que es cuidar a las ovejas y sí, seguir cuidándolos de los lobos y alertándolos, pero dejemos de publicar en internet agresiones así deliberadas y hasta hay un blog. Él me dijo, oye, ¿sabes que hay un blog en defensa de Chuy Olivares? Le digo, no me digas. No, hermanos, yo no sé quién se le ocurrió hacer esa cosa. Hermanos, yo tengo quien me defienda. No necesito que usted me ande defendiendo. Lo único que está haciendo es agarrar su pistola, como Juan Charrasqueado. Usted se siente Emiliano Zapata, Pancho Villa, y empieza a tirar balazos. No necesitamos eso, hermano. En la mañana uno me dijo, hermano, voy a cerrar mi Facebook. ¿Por qué? Le digo. Dice, porque es verdad. Y me rehúso, dice. Ok, nosotros tenemos una página en Facebook, los pastores de casa de oración. Esta es nueva. Nosotros acabamos de tener el desafío del ministerio 2015, pero fue totalmente privado. Nada más no fue como otros años, abierto a todos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tratar, como ya ha crecido mucho, ahí vamos a tratar temas que son controversiales. Hablamos del divorcio y del nuevo matrimonio, hablamos de los cristianos que se suicidan, si es bíblico o no, o sea, temas, hablamos del ecumenismo. ¿Qué vamos a hacer entre estas cosas? Pero los lobos asumieron otra cosa, dijeron otra cosa. No nos interesa, nunca les vamos a contestar ni les contestaremos. Que nosotros le hicimos privado para despedazar al medio mundo y quién sabe cuánto. No, al contrario, si hubiéramos querido hacerlo, lo hacemos público. ¿Por qué lo tuvimos que hacer privado? Porque hay cristianos que dicen que si un cristiano se suicida se va al cielo. Otros dicen, ¡qué aberración! Y empieza el pleito. Otros dicen que el ecumenismo es la solución para la unidad. Y otros dicen, no, es del diablo. Son temas difíciles, hermanos. Pero nosotros los tuvimos que abordar, pero de manera privada para evitar el fuego amigo. Porque nosotros tenemos que tener nuestras convicciones, ¿no? Y eso fue lo que discutimos. Para evitar precisamente los heridos y los muertos en el campo de batalla. Y quiero terminar con este versículo. Hay mucho más, pero ya debo terminar. Proverbios 6:16. Búsquelo. Proverbios 6:16. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová. ¿6 cosas qué? ¿Qué es aborrecer? Imagínate que Dios aborrezca lo que viene a continuación. ¿Qué? Ahí va. Y aún 7 abomina su alma. 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Yo estoy definido desde hace muchos años. Ustedes que son de acá saben perfectamente. Nunca me voy a defender, yo me resisto. Cuando me escribe gente bien agresiva, yo les contesto. Cuando les contesto y le digo, hermano, yo te bendigo en el nombre del Señor. Así les pongo.
Tu ofensa que me estás diciendo yo no sé de dónde sacaste eso, que son evidentes calumnias. Como un día un pastor me escribe y dice, no, ya me di cuenta, dice que tu hijo no sale de Oceánica. ¿Sí saben qué es Oceánica? Para los que nos oyen en otros países, es un centro de rehabilitación de drogadictos. Y yo hablo con mi hijo, le digo, oye, joven, mira, alguien está diciendo cosas de ti que eres drogadicto. Y él bien tranquilo, ¿no? Le digo, pero no hagas caso, hijo, te lo digo para que si te das cuenta no te agarre desprevenido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Le digo, pues es que así pasa, desgraciadamente. Pues es evidente que no. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, ese fue un bazucazo calibre, qué sé yo, 55. Y así puedo poner muchos ejemplos. Yo quiero invitarlos, hermano, no puedo obligarlos porque pues esto es en la convicción de cada uno, pero yo tengo esa convicción y la he tratado de compartir con los pastores, de que nos hagamos a un lado. Quizás nos sigan tocando balazos, cañonazos, pero que el Señor en aquel día, que a cada uno le dé el pago según sus obras, no nos diga, es que tú agarraste una Barrett 50, ¿verdad? Entonces, concluyo. Una cosa es enmascarar a los lobos que se tragan al rebaño, y otra cosa es que entre nosotros haya el fuego amigo y que entre nosotros nos descalifiquemos. No nos vamos a poder poner de acuerdo en lo que creemos igual todos los cristianos. Es prácticamente imposible. Pero en las verdades fundamentales todos coincidimos, hasta los católicos. Tú pregúntale a un católico, ¿Jesús es el Hijo de Dios? Te va a decir que sí. ¿Jesús nació de una virgen? Te va a decir que sí. Y muchas otras verdades de la Biblia. Pero hay cosas en las que no vamos a conciliar nunca. Pero cada quien tiene el derecho de enseñar, ¿o no? Lo que uno cree. Si yo creo que debe haber orden en la iglesia, yo voy a enseñar acerca del orden. Pero otros van a decir, no, pero Chuy Olivares apaga el espíritu, no le da libertad al espíritu, y la presencia de... van a empezar a dar vueltas. Bueno, miren, yo predico, bueno, últimamente ya no predico en otras iglesias que no sean casas de oración, porque son tantas que ya no me abarca el tiempo. Pero cuando yo llegué a ir a iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, pentecostales, yo les predicaba de Cristo, hermano. Yo sabía que tenían cosas que yo no concilio, pero no eran fundamentales. Entonces yo les hablaba de Cristo, ¿me entienden? Entonces yo les hago a todos los cibernautas de casa de oración, dejen de dar like, absténganse, porque ni sabes a quién le estás dando me gusta. Absténganse de pleitear, porque tú puedes ganar un debate y te vas a dar cuenta que al final te vas a quedar sin fuerzas. Vas a desfallecer, no vas a poder ni dormir, como me dijo uno, no, es que ya no puedo ni... Es cierto, pastor, me dijo otro pastor, a veces estoy pensando y mañana tempranito despierto y le escribo y le digo, ¿y dormiste? La verdad que ni pude dormir. ¿Y qué le